Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad quiero dar respuesta al apologista evangélico Salvador Barragán, que sigue negando que la iglesia compiló el canon de la Biblia. Recientemente tuvimos un debate en su canal y le demostré que la iglesia fue la responsable de compilar el canon de la Biblia. Esto con historia, con patrística, con los concilios y con todo. Incluso pues Enrique Denzinger, que es pues uno de los pioneros de la teología positiva y dogmática histórica en la Alemania católica, en su lista nos muestra cómo la iglesia pues compiló la Biblia y cómo definió el canon de la Biblia en el año 382. Así que yo le demostré a Salvador Barragán con el manual de los símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral de pues el teólogo Enrique Denzinger, Joseph Denzinger, cómo pues los libros de la Septuaginta estaban y formaban parte del canon de la Biblia que definió el Papa San Dámaso primero en el año 382. Así que igualmente le demostré que la Septuaginta pues está confirmada por los escritos también de Aristóbulo, también de Filón, de Josefo, en fuentes rabínicas y también en fuentes cristianas protestantes. Yo le mencioné a Barragán algunos eruditos protestantes, como por ejemplo a Marshall David, que tiene pues su libro El canon de la Biblia, y donde este adventista nos menciona que es la iglesia la que define el canon de la Biblia. O sea, Marshall David, que es adventista, nos confirma que el canon de la Biblia es definido por la iglesia católica. También el otro erudito protestante, que es Harris R. Boer, pues en la página 48 del libro Historia de la Iglesia Primitiva, nos narra que es la iglesia la que define el canon de la Biblia. Es la iglesia católica la que define el canon de la Biblia. Igualmente el erudito protestante González Báez Camargo, en su libro La Septuaginta, Biblia Hebrea. O sea, aquí nos dice que realmente pues es la iglesia la que tanto que define el canon de la Biblia y como establece el canon de la Biblia. Imagínense que González Báez Camargo, un hombre de mucho prestigio, de mucho reconocimiento, un protestante, nos está diciendo que los libros que la iglesia tiene en el Antiguo Testamento eran los mismos que formaban parte de la Septuaginta. Y yo en el debate le demostré a Barragán con más de 100 citas bíblicas que el Nuevo Testamento hace mención de lo que es pues los libros inspirados. En su video de anoche él estaba mencionando también de que se había mentido en cuanto a que un sacerdote había ido a lo que era Alejandría para copiar los libros al griego, o sea, traducido del hebreo al griego en lo que era la biblioteca de Alejandría, cosa que no era cierto. Se estaba diciendo que fue Ptolomeo II que había mandado pues a 72 sabios rabínicos a lo que era pues traducir las escrituras hebreas al griego, y es así como se hace. Entonces se hablaba de un sumo sacerdote, nunca se dijo que un sacerdote. Entonces es la iglesia la que define el canon de la Biblia en el año 382. Otra de las mentiras de Barragán también es que dijo en mi debate que la iglesia, que en la lista de San Atanasio se encontraban el tercer libro y cuarto libro de Esdras, cosa que es mentira. El tercer libro y cuarto libro de Esdras no formaban parte de lo que era la lista de San Atanasio. Él insiste en mencionar a los padres de la iglesia y la lista de los libros. Él menciona la lista de San Atanasio, el canon de Muratori, pero estos eran libros que existían ya en la iglesia, o sea, eran listas que estaban en la iglesia, pero no se ponían de acuerdo. Por eso es de que es hasta en el año 382 que el Papa San Dámaso I manda a San Jerónimo a hacer la traducción de la Biblia latín, que es la Vulgata. Entonces hasta ahí queda definido ya el canon de la Biblia. Entonces había muchas listas, pero esto no quiere decir que esos eran los libros oficiales. Los libros oficiales son los que la iglesia
define en el Concilio de Roma en el año 382. Ahí quedó definido el libro los libros para el Antiguo Testamento, que es libro de la Septuaginta con 46 libros, siendo la lista de la siguiente forma: el Pentateuco, 5 libros, históricos quedan 16 libros, poéticos y sapiensales 7 libros, profetas mayores son 6 libros, los profetas menores son 12 libros, y los libros del Nuevo Testamento son 27, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, son 13 cartas de San Pablo, y también están la carta a los hebreos y están las cartas católicas, que es la carta a Santiago, la primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, epístola de San Judas y el Apocalipsis. Es la iglesia la que define realmente pues cómo queda conformado el canon bíblico. Así que 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Antiguo Testamento. Barragán dice que no se le debe nada a la iglesia católica, que no se le debe la Biblia a la iglesia católica. Si en verdad los protestantes no le debieran la Biblia a la iglesia católica, entonces simplemente le tendrían que quitar los 27 libros del Nuevo Testamento que son puramente católicos. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron dirigidos a iglesias católicas. Entonces, si ellos no quieren tener nada de la iglesia católica, tendrían que quitarle todo el Nuevo Testamento, porque la iglesia no solo le agrega 7 libros como ellos afirman, sino que le agrega 27 libros. Así que todas las cartas del Nuevo Testamento eran enviadas a iglesias católicas. Por eso es de que cuando la Biblia dice iglesia, se refiere solo a la iglesia católica, la misma que crió la Biblia y tiene además 2000 años de existencia. La misma iglesia que es fundamento de toda verdad, como nos dice pues San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. La iglesia que tiene la sabiduría, como nos dice Efesios capítulo 3 versículo 10, que también dijo Dios estaría con esa iglesia hasta el fin de los tiempos, como nos dice Mateo 28:20. Y esto lo podemos demostrar porque Jesucristo está presente en la Eucaristía, en el santuario, el santo sacramento del altar, y de la iglesia de la cual Dios dijo que nadie se salvaría fuera de ella, como nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47. Ahora pues yo le voy a demostrar que estas cartas del Nuevo Testamento eran enviadas a iglesias católicas. Por ejemplo, la carta a los romanos fue enviada a la iglesia de Roma, Italia. Entonces a esa iglesia está dirigida, a la iglesia católica, apostólica y romana. A esa carta es enviada. San Pablo escribía a la iglesia que estaba en Roma, indestructible e incorruptible, tal como lo prometió Dios. Pues Mateo 16:18, la iglesia católica es indestructible, ni las fuerzas del infierno la podrán vencer. Bueno, la carta a los romanos, como ya dije, pues fue enviada a la iglesia de Roma. También la carta a los corintios fue enviada a la iglesia de Corinto en Grecia. Está dirigida a la iglesia católica ortodoxa griega. La carta a los gálatas fue dirigida a la iglesia de Galacia en Turquía. Entonces está dirigida a esa iglesia, a la iglesia católica siria. La carta a los efesios fue dirigida a la iglesia de Éfeso en Turquía. Entonces está dirigida a la iglesia greco-católica maronita. La carta a los filipenses fue dirigida a la iglesia de Filipo, Macedonia. Entonces se dirigió a esa iglesia, la iglesia católica ortodoxa griega. La carta a los colosenses es Colosas, Jonás, Turquía. Está dirigida a la iglesia greco-católica maronita. La carta a los tesalonicenses en Tesalónica, Grecia, está dirigida a la iglesia católica ortodoxa griega. Entonces, como vemos, los protestantes y los evangélicos se niegan a creer porque el maligno los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios, como nos dice segunda carta de Corintios capítulo 4 y versículo 4. La iglesia de la Biblia es la misma iglesia que hizo la Biblia, la iglesia que compiló la Biblia, la iglesia que compiló el canon de la Biblia. Así es de que la iglesia en el Concilio de Roma, el año 382, define el canon de la Biblia. Se confirma en el Concilio de Hipona en el año 393, se vuelve a ratificar en el Cartago en el año 397, se vuelve a ratificar en el Concilio de Cartago en el año 419 y queda totalmente definido en el Concilio de Trento. Entonces es la Iglesia Católica la que define el canon de la Biblia. Si los protestantes
dicen que no le deben el canon de la Biblia a la Iglesia Católica, pues simplemente que le quiten el Nuevo Testamento porque es 100% católico. Así es de que los protestantes no tienen el canon, ni siquiera el canon judío en el Antiguo Testamento, porque los judíos tienen 24 libros y no 39 como ellos tienen. Ellos tienen el canon de Yamnia, que es el que se definió por un grupo de fariseos, que es el mismo Sanedrín judío que crucificó a Cristo en el año 90 y quitaron los 7 libros de la Biblia. Ese es el canon que tienen, el canon palestinense, el canon que se definió en Yamnia por un grupo de fariseos, un Sanedrín judío, el mismo que crucificó a Jesucristo. Así es de que ellos no tienen ni siquiera el canon judío, porque si tuvieran el canon judío, tuvieran 24 libros. Me podrá decir Barragán que sí, que unos libros cuentan doble y que por eso suman 39. Podría ser. Si le decimos que sí, entonces simplemente quítele el Nuevo Testamento y no tienen nada de la Iglesia Católica. Pero es la Iglesia la que define con autoridad qué libros van a componer el canon de la Biblia. Ni las sociedades bíblicas, ni los testigos de Jehová tienen tanta autoridad moral sobre la Biblia como la Iglesia Católica, ya que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.